Muchas personas obtienen una Biblia por primera vez en sus vidas. A veces la tomamos y no sabemos cómo comenzar a abarcarla. La idea de este pequeño seminario, de estos pequeños videos, es hacer una introducción a la Biblia para principiantes. La primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué debo leer la Biblia o por qué quiero leerla? Algunos dicen porque quiero transformar mi vida, porque me explicaron que así saldría de mis problemas, de mis dificultades. Bueno, Juan 17 del 1 al 3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y es Jesucristo a quien has enviado. La Biblia sirve para conocer a Dios y conocer el mensaje de Dios para con nosotros en la persona de Jesús. Lo mismo dice Juan 5:39. A ustedes les parece que estudian la Biblia para tener vida eterna, dice Jesús, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, no se puede conocer a Jesús sin conocer a la Biblia. Por eso la idea de estos videos cortos, va a haber una serie de videos, es hacer una introducción para aquellos que por primera vez agarran una Biblia y no entienden cómo abarcarlo. La Biblia trae distintas dificultades, ¿no es cierto?, a la hora de estudiarla. El primero es el tema del formato. Como ustedes se darán cuenta, la Biblia no está en orden cronológico y en unos minutitos más vamos a ver eso. No está desde el principio de la historia hasta el fin de la historia todo en orden. Está como mezclado, ¿no es cierto?, las historias bíblicas. De hecho, Biblia, de paso, significa biblioteca, ¿no? Es un conjunto, en realidad, de libros que fueron escritos a través de mucho tiempo. Así que es un desafío entenderla porque el orden de la Biblia no es tanto como introducción, nudo y desenlace como en los libros comunes. Por otro lado, también hay un desafío cultural de la Biblia. A la hora de acercarnos a la Biblia nos encontramos con expresiones que a nosotros nos parecen totalmente locas o ilógicas, pero que para ellos era algo común y corriente, ¿no? Por ejemplo, leemos en el libro de Daniel que Daniel una noche ve un león con alas, ¿no es cierto?, que se levanta y nos parece algo terrible. Sin embargo, Daniel, cuando abría la ventana de su casa allí en Babilonia, todos los días veía la puerta de Ishtar, todos los días veía la puerta que estaba allí en Babilonia, que tenía incrustaciones de leones con alas. Es decir, para la gente era algo común. Era como que aquí en la Argentina nosotros dijéramos, me levanté un día y por la ventana vi una avenida ancha como ninguna en el mundo y larga como ninguna en el mundo, y en el medio un obelisco. Bueno, automáticamente sabemos que estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, quien tiene, si no me equivoco, por lo menos hasta hace poco, la avenida más ancha del mundo y también la Rivadavia la más larga del mundo, ¿no? Así que la Biblia tiene estos enfoques que vamos a intentar a través de este seminario, de estos videos, ir poder sondeando y mirando para poder comprender mejor la Escritura. Pero lo importante es que recuerdes esto: la idea de la Biblia es conocer a Dios, es conocer a Jesús, y pasando estas barreras culturales y de formato, la idea es que vos puedas relacionarte mejor con Él. Cuando te acercas a la Biblia tenés que tener en cuenta que la Biblia es un libro que se escribió aproximadamente durante unos 1500 años, por más de 40 escritores, empezando aproximadamente 1450 años antes de Cristo, hasta el 400 antes de Cristo se escribió el Antiguo Testamento, que ahora voy a explicar brevemente qué significa Antiguo Testamento. Y luego, desde el 49 después de Cristo, o 51 aproximadamente, hasta el 95-96 después de Cristo, se escribió el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es todo aquello que se escribió antes de que Jesús viniese encarnado a la tierra. La mayoría de los escritores del Antiguo Testamento le denominamos profetas, ¿sí? De ahí el nombre. Y en el Nuevo Testamento, generalmente los que escriben, aunque cumplían muchas veces el rol profético, les llamamos discípulos o apóstoles. Recuerda, Antiguo Testamento, todo lo que se escribió antes de que Jesús viniera a la tierra. Nuevo Testamento, todo lo que se escribió después de la venida de Jesús a la tierra. Así se divide la Biblia, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Un conjunto de libros escrito alrededor de 1500 años, en los cuales Dios le da su mensaje al pueblo creyente para que pueda llegar a la salvación. Ahora vamos a ver a la salvación de qué. Otra cosa interesante, si tenés Biblia y me querés acompañar, te vas a encontrar que tiene un índice. Pero mayormente cuando encontramos ese índice no está en orden alfabético. ¿Cuál es el orden que lleva? Bueno, como podrás ver en tu Biblia, el índice se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos una serie de libros que, aunque no lo dice generalmente la introducción de la Biblia o el índice de la Biblia, están divididos por género. Por ejemplo, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, si me seguís con tu Biblia, se llama Pentateuco.
Esos libros los escribió Moisés y cuentan la historia de la creación hasta la elección del pueblo judío, como también luego las leyes que Dios le brindó al pueblo. Luego tenemos libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahí tenemos libros históricos, muchos de ellos escritos en la época de los reyes o el periodo intertestamentario, como se llama, mejor dicho, de los jueces, no intertestamentario, de los jueces, se escribe allí. Desde Josué entonces hasta Esther. Luego tenemos libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y un poquito salteadito el libro de Lamentaciones. Son libros que fueron escritos en forma de poesía y están acomodados en la Biblia de esa forma. Luego tenemos los profetas que le llamamos mayores, porque escribieron gran cantidad. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y luego desde Oseas hasta Malaquías tenemos los llamados profetas menores. Así está dividida la Biblia, ¿sí? Se organizó de esa forma para que las personas la pudieran estudiar mejor. En el Nuevo Testamento tenemos al principio lo que llamamos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí podemos encontrar la historia de Jesús, las parábolas de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Luego tenemos un libro histórico, Hechos. Es el libro que cuenta cómo despegó la iglesia cristiana, cuáles fueron los primeros pasos que la iglesia dio para crecer y cómo comenzó la misión en el mundo. Luego tenemos distintas cartas como Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, y vale aclarar que estos nombres que a nosotros nos resultan extraños son las ciudades destinatarias de esas cartas. Es decir, Pablo le escribió a los romanos, Pablo le escribió a los corintios, le escribió a la gente que vivía en los Gálatas, a los que vivían en Éfeso, a los que vivían en Filipo, a los que vivían en Colosas, a los que vivían en Tesalónica. De ahí salen los nombres, no es por nada extraño. Luego tenemos el libro de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, que son cartas dirigidas a personas específicas. Timoteo era un aprendiz de Pablo, Tito también. Filemón, un hermano de iglesia que Pablo había conocido y había alguna cuestión personal ahí para escribir, la podemos leer luego en el texto bíblico. Luego tenemos las epístolas universales como Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda, Tercera de Juan, Judas. De paso, no es el Judas que engañó al Señor Jesús o que lo traicionó, sino Judas, un hermano de Jesús. Y finalmente el Apocalipsis, escrito por el propio Juan o San Juan. Así está dividida la escritura. Tiene una razón de ser por género de escritura y no por orden alfabético, para que lo tengamos en cuenta. Dicho ya esto, ya conocemos la introducción, ya conocemos por qué se divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ya conocemos el periodo de tiempo en el cual se escribió la escritura y que vamos a tener que sortear, como decíamos, desafíos de formato y cultura a la hora de leerlo. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para comenzar a leer la Biblia? Bueno, algo más técnico que quiero aclarar. Cuando abrimos la Biblia, nos encontramos con los nombres de los libros en la parte superior y generalmente dentro del texto bíblico encontramos números grandes. A esos números grandes se les llama capítulo y números chiquititos. A esos números chiquititos se les llama versículos. Originalmente la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos. Aproximadamente después de varias etapas, aproximadamente en el año 1551, finalmente se terminó de establecer el sistema de capítulos y versículos para que fuera fácil buscar la enseñanza o el dicho de algún apóstol, profeta o del propio Señor Jesucristo. Era la forma de poder estudiar mejor la Biblia. Intenta la Biblia tener, por supuesto, una lógica en esto, y entonces los que lo hicieron pensando en que el capítulo tenga un propio pensamiento, el versículo un propio pensamiento en un contexto mayor del libro. Por lo tanto, cada capítulo tiene un tema aproximadamente y los versículos conllevan o cierran una idea a la hora de leerlo. Pero cuando nosotros leemos, podemos leer la historia completa. Es decir, por ejemplo, podríamos agarrar el libro de Marcos y leer el capítulo 1 como una historia completa para poder entenderlo mejor. Solamente que cuando lo citamos por cuestiones de estudio, citamos Marcos capítulo 1, versículo tanto. ¿Qué contiene la Biblia entonces? Bueno, la Biblia en temas generales es el tema de la salvación.
La Biblia comienza así con la creación del mundo, con un mundo perfecto. Nos habla acerca de la caída del hombre en pecado, de la pérdida de la eternidad, de la desvirtuación de la imagen de Dios en el ser humano, y cómo el Señor mandó a Jesús a restablecer esa imagen de Dios en los hombres, cómo nos da la salvación, y termina finalmente, aún en el libro de Apocalipsis, en los últimos capítulos, hablando de la restauración y de la vida en la eternidad. Es decir, la Biblia es un libro que contiene la historia de la salvación. Pero la Biblia me va a ayudar a ser mejor esposo, mejor esposa. Por supuesto, contiene consejos para eso, contiene principios para eso. ¿Me va a ayudar en mi economía? Por supuesto, la Biblia contiene consejos y principios sobre economía. ¿La Biblia me va a ayudar en mi problema emocional que tengo? Por supuesto, la Biblia trata básicamente de un montón de emociones y cómo tratar esas emociones. La Biblia habla de todo eso, pero el tema principal de la Biblia es la salvación en Cristo Jesús. Conocer a la Biblia tiene el fin de poder conocer finalmente a Jesús. La Biblia presenta un tema central que es el conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el fin de la Escritura, conocer a Jesús. Bien, ¿cuál sería la tarea para el final de este video, de este primer capítulo de la introducción a la Biblia para principiantes? Bueno, yo te recomendaría que comiences leyendo el libro de Marcos. El libro de Marcos es un evangelio corto, es un evangelio sencillo que nos explica básicamente, nos cuenta básicamente lo que hacía Jesús cuando estuvo sobre la tierra, que Jesús es el personaje principal. Así que yo te recomiendo que comiences leyendo de un capítulo y anotando en algún cuaderno qué aprendes de ese capítulo. ¿Qué es lo que Dios sentís que te dice a través de esa historia? Recordá que la Biblia no solamente dice, la Biblia muestra una historia. La Biblia nos cuenta una situación para que nosotros podamos identificarnos. Y si no tengo Biblia, ¿con cuál puedo empezar? Bueno, seguramente algún fanático amigo allí, no digo fanático en el mal sentido, te va a decir: la Reina Valera es la mejor versión de todas. Cada uno usa una versión que le gusta. En estos momentos a mí me gusta una que se llama Reina Valera Contemporánea, me parece bastante moderna y sencilla de entender, pero hay distintas versiones. Si hoy comenzás con la Biblia por primera vez, podés usar la traducción del lenguaje actual, tal vez, o la nueva traducción viviente. Es una Biblia muy buena, con mucha cercanía al original. De paso, un dato más interesante es que ¿por qué existen muchas versiones de la Biblia? Bueno, porque la Biblia originalmente no fue escrita en castellano. Fue escrita en el Antiguo Testamento, mayormente en hebreo y algunos pasajes en arameo, y fue escrita en el Nuevo Testamento en el idioma griego koiné. Todas las versiones que existen en los idiomas del mundo son traducciones de esa escritura original. Y por supuesto, a medida que el lenguaje se va modernizando, las versiones de la Biblia también. Pero si podés elegir, yo elegiría la nueva traducción viviente para comenzar, o la Reina Valera Contemporánea, que a mí me gusta mucho. ¿Qué podés hacer si no? Bueno, si no tenés una Biblia a papel, yo te recomiendo que bajes alguna aplicación. A mí hay una que me gusta, nadie me paga por hablar de esta aplicación, que se llama YouVersion. YouVersion me parece una aplicación genial que nos permite tener varias traducciones de la Biblia que están muy buenas. Si este video como introducción te sirvió, por favor dale me gusta, compartilo con alguien, y si te sirvió, déjame en tu comentario qué te sirvió o qué dudas tenés para poder en un próximo video saldar esas dudas y que este pequeño curso de Biblia para principiantes pueda ser de utilidad para tu vida. Que Dios te bendiga y que disfrutes de la aventura de conocer su palabra.